Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada dominguera de los peruanos en España. Pasamos al empate a 0 como local del Fuenlabrada de Aldair Fuentes contra el Real Oviedo por la jornada 21 de la Liga Smartbank. El volante nacional nuevamente estuvo en el banco de suplentes y nuevamente no entró en todo el partido, que estuvo parejo, pero bien chato, con pocas ocasiones claras de gol, pero que los locales no remataron ni una sola vez al arco rival, donde el peruano no mira acción desde el 1 de diciembre y ya lleva 4 partidos pasando las aguas en la banca. Se voceaba que desde Alianza Lima lo podrían tentar en regresar al Perú, pero el futbolista de 23 años desea aún quedarse en Europa. Con este resultado, el equipo de Madrid sigue en puestos de descenso con 20 unidades y la próxima fecha recibirán al Unión Deportivo Ibiza el 2 de enero. Y para acabar en la península ibérica, pasamos a la victoria del Granada de Luis Abraham por 4-1 como local frente al Mallorca por la fecha 18 de la Liga Santander. El defensa nacional estuvo en la banca de suplentes, pero tampoco ingresó en todo el partido luego de la vergonzosa eliminación en la Copa del Rey por un equipo de cuarta división, donde varios señalaron el bajo rendimiento del peruano, pero la gente se lo agarró con el técnico Robert Moreno, donde no le perdonarán un fracaso más, y así lo recibieron en su propio estadio. Felizmente, en este partido, Jorge Molina le salvó la cabeza con su triplete en un encuentro parejo, pero que lo definieron en el segundo tiempo. Con este resultado, el equipo nazarí respira mejor, ya que se alejan de la zona del descenso, alcanzando las 19 unidades. Pero la próxima fecha recibirán al Atlético Madrid del Cholo Simeone el 22 de diciembre, donde podrían bajar más silbidos. Por los 32avos de final de la Copa de Francia, el Saint-Étienne de Miguel Trauco ganó por la mínima diferencia en su visita al Lyon-La-Duchère de la tercera división del país galo. El lateral nacional fue titular, jugó todo el primer tiempo, donde cumplió una buena actuación, como siempre, trepando por su sector, siendo variante en el ataque, y propio de ello es que llegaría el tanto de la victoria en pies de Arnaud Nordin. Luego de eso, el equipo de primera división dominó totalmente al rival y se quedaron con la clasificación en la Copa, y ahora se concentrarán en su tortuoso andar por la Ligue 1 de Francia, donde este miércoles deberán recibir al clásico rival, el Nantes, que de seguro querrán ganarles y seguir complicándolos con el descenso. Por la jornada 19 de la Fortuna Liga de República Checa, el Teplice de Matías Zúcar perdió como local por la mínima diferencia frente al Lada Boleslav. La novedad es que por fin el delantero nacional fue titular desde la última vez en que lo hizo, el 7 de noviembre. De hecho, ni siquiera entraba al campo de juego desde el 21 de noviembre. La cosa es que en este partido jugó hasta los 61 minutos porque no aportaba demasiado en el ataque. No se asociaba, no generaba espacios, es que tiene un juego muy estático y así en este equipo que tampoco tiene juego en conjunto no va a destacar. Encima de todo, perdían con el tanto de Tomás Ladra en el primer tiempo y para rematar se fallaron el penal del empate en el complemento. Con este resultado, el equipo amarillo sigue en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 11 unidades y la próxima fecha recibirán al Bohemians Praga el 5 de enero. A través de sus redes sociales, el arquero Salomón Lipman escribió un comunicado dando cuenta que pese al gran esfuerzo que hizo en los últimos días para volver a Alianza Lima, la directiva del UTC de Cajamarca no autorizó su desvinculación y por lo tanto seguirá ligado al club cajamarquino en el 2022. En el comunicado lamenta no poder haber llegado al club de sus amores, sin embargo, esta decisión escapa a sus pretensiones. Acaba diciendo
que ahora deberá defender al club con el que tiene vínculo contractual para cumplir los objetivos grupales e individuales. Como se recuerda, Alianza Lima, luego de traspasar a Steven Rivadeneira al Carlos Manucci, está en búsqueda de un nuevo arquero que le haga competencia al campeón Ángelo Campos. Sin embargo, con este revés, van a tener que seguir buscando en el mercado peruano, donde ya se vocea que habrían apuntado al arquero Ángel Zamudi. Así lo dio a conocer el periodista José Varela. Aunque se conoce que el golero de 24 años aún mantiene contrato con el Rojo Matador y recientemente habría renovado su vínculo, por lo que la situación sería similar a la de Lipman. Así que veremos a quién llega a traer el equipo blanquiazul. Y vamos con una actualización de la novela de Pedro Aquino. Tal como se los comentábamos ayer, desde México se filtró la información de que el volante nacional tendría una propuesta desde Inglaterra. Así lo confirmó el periodista Gibran Araige. Pedro Aquino, el peruano, tiene una oferta importante en la mesa que viene de la Liga Premier de Inglaterra. Una oferta que se está analizando. Todavía no se sabe si al final saldrá de la institución, pero bueno, al menos ahí está la oferta por Pedro Aquino. Veremos cuál será el futuro. Como se percatan, el comunicador azteca no habla de clubes, pero en portales digitales peruanos ya se inventaron que el West Ham, que el Leeds United de Bielsa lo pidió para armar el próximo tiquitaca de la Premier, que el Newcastle lo quiere por recomendación de Vilca, cuando, como lo escucharon, solo dijeron que habría una oferta y nada más. La actualización la trae ahora el periodista peruano Franz Tamayo, bajándole la llanta a esta información. Me descartan tajantemente el supuesto interés de un club de la Premier League por Pedro Aquino. El mediocampista peruano continuará en el América, indicó el periodista en sus redes sociales al comunicarse con el entorno del futbolista. Lo más probable es que Aquino siga en las Águilas del América, ya que hasta ahora su equipo no ha contratado a algún volante que supla la función del peruano, aunque habría que estar atento a los movimientos de Secoapa. Veremos si esta novela tiene más capítulos por escribirse. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!